Hola, ahora vamos a hablar del masculino y del femenino. ¿Ok? El masculino y el femenino. Es un poco más complicado que en inglés. En inglés la mayoría de los sustantivos no tienen género, no hay masculino o femenino. En español sí. Y en francés, en otros idiomas también, en alemán incluso muchos sustantivos tienen neutro, entonces incluso más complicado. El español es el idioma que estamos estudiando, que es muy interesante y por eso tenemos que ver las particularidades. Bien, vamos a empezar. Lo primero que habría que decir es que hay unas palabras, digamos, que tenemos el género, ¿ok? Género masculino y femenino y muchas palabras, digamos que es un género lógico, ¿ok? Es lógico. Eh, y cuando es lógico es porque es similar al sexo de la especie, ¿ok? Tanto animal como de las personas, ¿no? De los seres humanos. Podemos decir algunos ejemplos. El padre, ¿ok? Father, es lógico que sea masculino. Y tenemos la madre, ¿ok? El niño, la niña, que es lógico en estos casos. Y así hay muchos. El amigo o la amiga. Profesiones. La mayoría de las profesiones tienen un género masculino y uno femenino. Por ejemplo, el profesor, el profesor, la profesora. ¿Ok? Podríamos seguir con la familia, con las profesiones, el padre, la madre, el hijo, la hija, son, daughter, el, el abuelo, la abuela, grandmother, grandfather, etc. Y tenemos, sin embargo, tenemos eh, el género no lógico, al menos, al menos si nos referimos a lo que la naturaleza, ¿no? ¿Por qué un libro es masculino, book, y una mesa, table, es femenino, es una palabra femenina? Bueno, pues no tiene sentido, es porque sí. O mejor que porque sí, es por la terminación, ¿ok? Por la terminación de la palabra. Vamos a ver, en general vamos a decir que todas las palabras que terminan en o, ¿ok? Todas las palabras que terminan en o, ¿vale? Entonces, no lógico, pero se basa en las terminaciones. Las palabras que terminan en o, como el niño, el amigo, van a ser masculinas. Masculino y femenina o femenino serán todas las palabras terminadas en A. ¿Ok? Pero hay algunas excepciones. ¿Ok? En general, la mayoría de las palabras terminadas en O serán masculinas y la mayoría de las palabras terminadas en A serán femeninas. No hay muchas, pero hay algunas excepciones que tenemos que ver. Por ejemplo, tenemos la femenino, el artículo determinado que hemos estudiado, la moto o la foto. Serían excepciones a esta regla. Y palabras masculinas, ¿ok? Masculinas terminadas en A, tenemos el día, ¿ok? El día, el mapa, el problema. La mayoría de las palabras que terminan en ma,
que proceden del griego terminan en A, pero son masculinas, ¿ok? Pero estos son excepciones. El 90 y muchos por ciento de las palabras que terminan en O van a ser masculinas y el 90 y muchos por ciento de las palabras que terminan en A serán femeninas, ¿ok? Las palabras también pueden terminar en E o en consonante, ¿ok? Y cuando terminan en E, algunas van a ser masculinas y algunas van a ser femeninas, ¿ok? Por ejemplo, el coche es masculino, pero la noche, ¿ok? Algunas palabras que terminan en E pueden ser masculinas o femeninas. Más cosas. Algunas terminaciones de femenino son femeninas. Son femeninas las palabras terminadas en ción, ¿okay? Las palabras terminadas en ción o sion, ¿okay? Por ejemplo, asociación, ¿okay? Asociación, revolución. Y las palabras terminadas en dat y en tat, como libertad, freedom, ¿ok? Libertad o sociedad, society. Y masculinos también, por ejemplo, los días de la semana son masculinos, ¿ok? Los días de la semana, los días de la semana son masculinos, ¿ok? Entonces sería el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Todos los días de la semana son masculinos. Bien, entonces para recapitular, tenemos sustantivos que son masculinos porque por su naturaleza. El padre, el niño, el amigo, el profesor son lógicos y por el contrario tenemos la madre, femenino, la niña, la amiga, la profesión. Y las otras palabras que no tienen un género lógico, nos basamos en las terminaciones. La mayoría de las palabras en A femeninas, la mayoría de las palabras en O masculinas. ¿Ok? Y terminaciones especiales como ción o sion siempre femeninas, dat, tat siempre femeninas. Muy bien. Los adjetivos en español también tienen género, ¿ok? Masculino y femenino, y nos vamos a basar en las mismas reglas, pero lo estudiaremos más adelante. Gracias.